Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos bloquear el acceso a algunas aplicaciones de escritorio mediante las políticas de grupos en Windows 11. Si administras un PC porque eres el informático de una empresa o porque necesitas denegar el permiso a ciertos usuarios a algunas aplicaciones de Windows, esto lo puedes hacer directamente desde las directivas de grupo local en nuestro sistema operativo Windows 11. Vamos a ver muy rápidamente cómo se hace con unos sencillos pasos, ¿vale? Entonces presionamos Windows R para que se nos abra el cuadro de diálogo ejecutar y una vez que estamos aquí vamos a escribir gpedit.msc. Una vez que tengamos esto puesto vamos a entrar directamente a las directivas de grupo local. Vamos a hacer esta ventana un poco más grande para verlo y vamos a trabajar con la categoría de configuración del usuario, ¿vale? Entraremos aquí y después vamos a entrar directamente a las plantillas administrativas. Cuando estamos dentro de las plantillas administrativas nos vamos a dirigir a sistema, haremos un clic sobre la carpeta de sistema y verás que en el panel de la derecha ya nos aparecen algunas directivas, estas que están aquí. Vamos a buscar impedir el acceso a herramientas o vamos a impedir el acceso a no ejecutar aplicaciones de Windows específicas. Este de aquí, ¿vale? Si nosotros hacemos un doble clic y leemos muy rápidamente esta pequeña descripción, nos está diciendo que si habilitamos esta configuración de directiva, los usuarios no podrán ejecutar los programas que agregues a la lista de aplicaciones no permitidas. Por lo tanto, vamos a darle a habilitar y vamos a ver un ejemplo. Vamos a agregar en esta línea cmd.exe, ¿vale? Todos sabemos que cmd nos llevará directamente a la consola de Windows, así que si nosotros hacemos así y damos a aceptar, vamos a presionar nuevamente Windows R para que se nos abra la ventana de ejecutar y vamos a escribir cmd. Y ahora nos está diciendo que esta operación ha sido cancelada debido a las restricciones específicas para este equipo. Póngase en contacto con un administrador. Esto lo podemos hacer con cualquiera de las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver una más. Vamos a ver un momento porque no recuerdo si es chrome.exe. Vamos a dirigirnos aquí. Vamos a ver chrome.exe, ¿vale? Es esto que tenemos aquí. Vamos a denegar el acceso a la aplicación de Chrome. Por lo tanto, lo que hacemos es doble clic, mostrar y vamos a añadir en esta nueva línea chrome.exe. Aceptamos, aceptamos y cuando nosotros intentamos entrar a chrome.exe nuevamente nos está diciendo que no tenemos acceso y no podemos entrar a esta aplicación, ¿vale? Así que nada, de esta manera es como podemos denegar o bloquear el acceso a diferentes aplicaciones de escritorio en nuestro sistema operativo Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Ojo, si queremos quitar esta regla solamente la podemos dejar en no configurada y todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Nos vemos en un siguiente vídeo.